El tejido muscular contiene células especializadas en la contracción. Actividades como correr, saltar, sonreír y respirar, y hasta impulsar la sangre a través del cuerpo, se llevan a cabo por la contracción concertada de las células musculares o fibras musculares. En el video de hoy vamos a ver una introducción al tejido muscular. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Las células musculares se caracterizan por la gran cantidad de las proteínas contráctiles actina y miosina en su citoplasma y por organizarse de una manera particular en el tejido. Para que puedan formar una unidad contráctil eficaz, la mayor parte de las células musculares se agrupan en haces de aspecto definido, que son fáciles de distinguir de los tejidos que los rodean. Las células musculares típicas son alargadas y se orientan con sus ejes mayores en la misma dirección. Hay dos tipos de tejido muscular: el músculo estriado, que bajo el microscopio muestra bandas transversales, y el músculo liso, sin bandas. El músculo liso forma parte de la pared de órganos internos como el útero, la vejiga, los órganos digestivos y los vasos sanguíneos. Dentro de los estriados, los músculos esqueléticos, también llamados voluntarios, porque se pueden mover a voluntad, son los responsables del movimiento del esqueleto. Un tipo de músculo estriado, el músculo cardíaco, constituye la pared del corazón. El músculo liso y el músculo cardíaco no están bajo control voluntario directo, por lo que se incluyen en la categoría de músculos involuntarios. Aunque la forma y la distribución de las células en los tipos musculares específicos, liso, esquelético y cardíaco, son bastante diferentes, todos los tipos de tejido muscular comparten una característica común. La mayor parte del citoplasma está formado por las proteínas contráctiles actina y miosina. Si bien estas proteínas son ubicuas en todas las células, solo en las células musculares aparecen en una cantidad tan grande y en una disposición tan bien ordenada que su actividad contráctil puede producir el movimiento de un órgano completo o de todo un organismo. En los músculos esquelético y cardíaco, estas proteínas están dispuestas en ensambles regulares, repetidos, que producen las estriaciones características. El músculo estriado constituye alrededor del 40% del peso en los hombres y del 20% en las mujeres. Cada músculo esquelético está unido a dos o a más huesos de manera directa, o más a menudo por medio de tendones de tejido conjuntivo. Cuando el músculo se contrae, los huesos se mueven alrededor de una articulación que se mantiene unida por ligamentos de tejido conjuntivo y por lo general contiene un líquido lubricante. El músculo esquelético consiste en cientos a miles de fibras musculares unidas por tejido conjuntivo. Cada fibra es una única célula cilíndrica multinucleada, afinada en los extremos, que se denomina miocito. Analizaremos su estructura interna y el mecanismo de contracción muscular en otra serie del canal. El músculo cardíaco es muy similar al músculo esquelético, pero las células cardíacas, más cortas que las del músculo esquelético, son mononucleadas, ramificadas y tienen extremos romos en lugar de afinados. Como veremos en otro video, ciertas células del músculo cardíaco tienen la capacidad de contraerse de manera espontánea unas 70 veces por minuto, y de este modo mantienen el latido cardíaco hora tras hora, día tras día, durante toda una vida. Aunque las células del músculo liso también contienen actina y miosina en sus miofibrillas, estas moléculas no forman un patrón estriado. Las células son alargadas y tienen un solo núcleo central. El músculo liso se contrae con mucha menos rapidez que el músculo estriado esquelético. Sus contracciones son más prolongadas y por lo general no está bajo control voluntario. En la mayoría de los órganos huecos, como los intestinos,
Las fibras del músculo liso forman láminas dispuestas en dos capas, una externa longitudinal y una interna circular, que pueden contraerse alternadamente y así impulsan los materiales líquidos o semisólidos, como una masa de alimento, a través del órgano. En los vasos sanguíneos, haces de fibras de músculo liso rodean las paredes en forma circular, constriñendo los vasos cuando las fibras se contraen. Según la ubicación del vaso y la fuerza de la contracción, estos músculos causan una propulsión adicional de la sangre en movimiento, regulan su presión y la velocidad del flujo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología de la contracción muscular, específicamente del músculo esquelético, que representa el 40% del cuerpo humano. Para poder entender esto, necesitamos comprender los niveles y la configuración muscular. En primer lugar, tenemos al músculo a un nivel macroscópico, que está formado por fascículos musculares. En segundo lugar, podemos observar que los fascículos están constituidos por numerosas fibras, cuyo diámetro varía entre 10 y 80 micras. La mayor parte de las fibras se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo, excepto por un 2% de las fibras. Además,
Estas fibras están inervadas por una terminación nerviosa. Tenemos que el sarcolema se trata de una fina membrana que envuelve a una fibra músculoesquelética. Cada una de estas fibras está formada por subunidades cada vez más pequeñas, denominadas miofibrillas. Cada miofibrilla está formada aproximadamente entre 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina, adyacentes entre sí. Los filamentos gruesos son miosina y los filamentos delgados son actina. El mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan, se estiran o bien permanecen con la misma longitud. Podemos considerar dos tipos de contracciones, las isométricas y las heterométricas. Las contracciones isométricas son aquellas en las que el músculo no se acorta a pesar de que la tensión muscular aumenta mucho. Un ejemplo podría ser el mantener un libro en una posición permanente. En el deporte se producen muchos casos. Un ejemplo podría ser en ciertos momentos del windsurf, cuando debemos mantener la vela en una posición fija. Podríamos decir que se genera una contracción estática cuando, generando tensión, no se produce modificación en la longitud de un músculo determinado. Las contracciones heterométricas se producen cuando se mueve una carga constante a lo largo de todas las posiciones posibles en una articulación. Son erróneamente denominadas isotónicas, pues a pesar de que la carga es constante, la tensión que se genera varía según la posición y por tanto esta tensión no es constante. Existen dos tipos de contracciones heterométricas, las concéntricas y las excéntricas. En las concéntricas, el músculo se acorta y tracciona otra estructura, como un hueso, para producir un movimiento y reducir el ángulo de la articulación. El levantamiento de un libro implica contracciones concéntricas del músculo bíceps del brazo. En las excéntricas, el músculo aumenta su longitud global durante la contracción. Al volver a dejar el libro sobre una mesa, el bíceps previamente acortado aumenta de longitud gradualmente, aunque mantiene la contracción. Además de estos dos tipos de contracciones clásicas, se ha propuesto últimamente la introducción de dos nuevos tipos de contracciones, las auxotónicas y las isocinéticas.
En las contracciones auxotónicas se combinan contracciones heterométricas con contracciones isométricas. Al iniciarse la contracción, se acentúa más la parte heterométrica, mientras que al final de la contracción se acentúa más la isométrica. Un ejemplo práctico de este tipo de contracción lo encontramos cuando se trabaja con los extensores. El extensor se estira hasta cierto punto. Se contrae concéntricamente. Mantenemos unos segundos estáticamente el extensor, es decir, isométricamente, y luego volvemos a la posición inicial con una contracción en forma excéntrica. Las contracciones isocinéticas se tratan más bien de un nuevo tipo de contracción, por lo menos en lo que se refiere a su aplicación en la práctica deportiva. Se define como una contracción máxima a velocidad constante en toda la gama de movimiento. Son comunes en aquellos deportes en los que no se necesita generar una aceleración en el movimiento, es decir, en aquellos deportes en los que lo que necesitamos es una velocidad constante y uniforme, como puede ser la natación o el remo. La mayor resistencia que el medio acuático ofrece al movimiento crece en la medida que tratamos de movernos más rápido, de ahí que la aceleración del movimiento se compense con la mayor aceleración que ejerce la fuerza de frenado. Este tipo de contracción se produce en la fase concéntrica y en la excéntrica del movimiento, manifestándose como un movimiento casi continuo. La falta de aceleración de estas contracciones favorece un menor sufrimiento articular, de ahí que el medio acuático sea muy recomendable como actividad física para el cuidado de la salud. Para su simulación en el medio terrestre, existen máquinas especiales que permiten desarrollar la fuerza muscular mediante contracciones isocinéticas. Los ejercicios habituales de aeróbic, que suponen muchas contracciones heterométricas, aumentan la irrigación de los músculos esqueléticos y por tanto mejoran el riego sanguíneo. Las actividades que incluyen muchas contracciones isométricas, por ejemplo el levantamiento de pesas, se basan más en la producción anaeróbica de ATP. Estas actividades también estimulan la síntesis de proteínas musculares y como consecuencia, después de un cierto tiempo, se produce un aumento del tamaño de los músculos, lo que se denomina hipertrofia muscular. Los tipos de fibras musculares. Los músculos son las estructuras que mueven nuestro cuerpo. Te permiten levantar pesas, correr, caminar e inclusive mueven algunos órganos. El sistema muscular se conforma de 3 distintos tipos de músculos. El músculo cardíaco, que es el responsable de que tu corazón lata. Los músculos blandos, que son responsables del funcionamiento de todos tus órganos. Y los músculos esqueléticos, que son responsables, como su nombre lo indica, de mover tus huesos. Los dos primeros tipos, los músculos blandos y el cardíaco, funcionan de forma involuntaria, es decir, funcionan por sí mismos, sin que tú se los ordenes. Los músculos esqueléticos, por otro lado, funcionan cuando nosotros les ordenamos moverse. Hay 3 distintos tipos de fibras musculares esqueléticas. Las fibras tipo 1, las fibras tipo 2, que a su vez se dividen en 2A y 2B. Cada una se clasifica de acuerdo a su color, diámetro o tamaño, velocidad de contracción, fuerza de contracción y la fuente de energía que usa para contraerse. Fibras tipo 1. También conocidas como fibras de contracción lenta, son las fibras de menor diámetro. Tienen un color oscuro. Se contraen a una velocidad más lenta y la capacidad que tienen de producir fuerza al contraerse es menor. Contienen gran cantidad de mioglobina, que es la que les confiere el color rojo que las caracteriza. Tienen altas cantidades de mitocondrias, que son las centrales energéticas celulares que usan oxígeno para producir energía. Aunque la fuerza generada es bastante pequeña, las fibras de tipo 1 son altamente resistentes a la fatiga, lo que les permite estar activas durante largos periodos de tiempo. Este tipo de fibras son las que más usamos durante actividades de baja intensidad, con consumo constante de oxígeno, como caminar, trotar o hacer aeróbics. Fibras tipo 2. Son fibras de contracción rápida, y su desarrollo de fuerza es de 3 a 5 veces mayor que las fibras de contracción lenta. Las fibras tipo 2 se dividen a su vez en 2 tipos. Las fibras 2A, también conocidas como de contracción rápida moderada. También son rojas, pero de un color más claro y de un diámetro intermedio. Estas fibras más grandes usan típicamente una combinación de oxígeno y glucosa como fuente de energía. Esta combinación permite una velocidad de contracción más rápida y una fuerza de contracción mayor en comparación con las fibras tipo 1. Sin embargo, la resistencia a la fatiga no es tan alta. Estas fibras son típicamente activadas durante actividades anaeróbicas, que son de duración moderada, como carreras de medio fondo, natación y ciclismo de corta distancia. Por último, las fibras tipo 2B, también conocidas como fibras de contracción rápida, son de color blanco, debido a su baja capacidad oxidativa, y son por mucho el tipo de fibra más grande. Compensa la falta de capacidad oxidativa
al tener niveles extremadamente altos de glucosa, almacenada en forma de glucógeno, produciendo la velocidad de contracción más rápida y la mayor capacidad de producir fuerza al contraerse. La desventaja de este tipo de fibras, sin embargo, es que se cansan rápidamente, agotándose después de 15 a 30 segundos. Actividades de alto impacto y resistencia pesada, como levantamiento de pesas y hacer sprints, activarán las fibras de tipo 2B. Para cualquier actividad, los músculos siguen un cierto orden de reclutamiento. Las fibras tipo 1 de contracción lenta, de baja fuerza y resistentes a la fatiga siempre se activan primero. Cuando las fibras de tipo 1 se agotan, se activan las fibras tipo 2A y después que éstas se han agotado, las fibras tipo 2B se activan. Por ejemplo, supongamos que nuestro peso máximo en press de banca son 100 kilogramos para hacer una repetición. Si levantamos 20 kilogramos, solo conseguiremos reclutar unas cuantas fibras de tipo 1. Si levantamos 50 kilogramos, o sea, un 50%, emplearemos todas las fibras del tipo 1 y algunas de tipo 2A. Y si levantamos 100 kilogramos, estaremos reclutando todas las fibras 1, 2A y 2B. Este orden, conocido como el principio de tamaño de Henneman, ayuda a minimizar la fatiga muscular y permite un control motor preciso, utilizando solo la fuerza necesaria para completar un movimiento. Todo el mundo tiene una cantidad genéticamente determinada de cada tipo de fibra muscular. Algunas personas nacen con una cantidad predominante de un determinado tipo de fibra muscular, haciéndolos efectivos en actividades que favorecen estas fibras. Es decir, los corredores de 100 metros tienden a presentar más fibras de contracción rápida en las piernas, mientras que los corredores de maratones muestran predominancia de fibras de contracción lenta. De igual forma, existen diferencias en la distribución de las fibras en el cuerpo, ya que en músculos que son usados mucho durante el día, como el sóleo en la pantorrilla o en músculos posturales, las fibras tipo 1 son las más abundantes, mientras que en músculos del tren superior que no usamos tanto como el tríceps, el porcentaje de fibras de contracción rápida es mayor. Ha habido algunos hallazgos que sugieren que las fibras tipo 2B pueden convertirse en fibras de tipo 2A con un entrenamiento adecuado. Sin embargo, esto podría simplemente deberse a que las fibras tipo 2B muestran mayor capacidad oxidativa a través de la adaptación física. El músculo estriado se caracteriza por unir dos o más huesos atravesando una o varias articulaciones para poder provocar el movimiento del sistema esquelético. Desde el punto de vista mecánico, la principal función del músculo esquelético es convertir energía química en mecánica, para generar así fuerza y movimiento o mantener la postura. Como en muchas otras estructuras del cuerpo humano, la forma viene determinada por la función que tenga que desempeñar. Por ello, de acuerdo a la clasificación tradicional, podemos distinguir dos formas principales dentro de los músculos. Los músculos fusiformes suelen estar formados predominantemente por fibras tipo 2 o fásicas, orientadas de forma lineal a lo largo del músculo, que permiten realizar movimientos amplios y rápidos. Este tipo de músculos, por ejemplo el tríceps, son habituales en las extremidades, permitiéndonos realizar acciones como el lanzamiento o la carrera. La otra forma principal sería la de los músculos peniformes, caracterizados porque sus fibras se organizan de forma variable respecto al eje del músculo y a sus tendones. Para quien haya podido pensar otra cosa, nos gustaría aclarar que su nombre hace referencia a la forma de pluma que presenta, siendo el cálamo y la punta los tendones de origen e inserción del músculo, y las barbillas equivalentes a la organización de las fibras musculares. Esta configuración permite tener un mayor número de fibras por unidad de sección, por tanto, un desarrollo de la fuerza más grande. Suelen estar compuestos principalmente por fibras tipo 1 o tónicas, más lentas que las fásicas, pero resistentes a la fatiga. Por ello, suele ser el tipo de músculo que nuestro cuerpo utiliza para mantener la postura o proporcionar estabilidad. Tanto los fusiformes como los peniformes tienen sus variantes. Sin embargo, en la práctica,
Los distintos músculos suelen tener una estructura que es mezcla de estas dos principales. De esta forma, además de estas dos y sus posibles variantes, podemos distinguir también músculos planos con fibras paralelas a la aponeurosis, como el oblicuo del abdomen, músculos cuadrados, como el caso del cuadrado lumbar, músculos convergentes, que se originan en un área ancha y se unen para formar un solo tendón, como el caso del pectoral mayor, y músculos circulares, como puede ser el orbicular de la boca. Con esto, esperamos haberte ayudado a comprender un poco mejor el músculo y hasta qué punto están relacionadas la forma y la composición con su función.